Hola, mi nombre es Williexi González, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo y hoy les vengo a presentar mi segundo caso clínico de la asignatura Patología. Mi tutora, la odontóloga María Gabriela Castro. Paciente femenino acude a consulta por el motivo de dificultad para masticar. La paciente refiere protuberancia desde el 10 de febrero de 2020 en la zona izquierda de la mucosa yugal, que va acompañado con dificultad para masticar y es asintomático. Aquí podemos ver el examen clínico extrabucal con fotos de frente, ambos perfiles y perfil social de la paciente. La lesión se describe como tipo nodular que se localiza en la porción anterior de la mucosa yugal de forma redondeada de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, de consistencia blanda con una coloración rosa semejante a la mucosa e implantación sésil. El diagnóstico provisional se podría ser un lipoma. Aquí podemos ver la foto del caso clínico comparada con otros autores. Entre los diagnósticos diferenciales, estas tres patologías se asemejan mucho clínicamente por ser de tipo nodular y tener implantación sésil y pediculada, pero se descarta para el diagnóstico definitivo porque el adenoma pleomorfo tiene un componente epitelial de células cilíndricas, un componente mesenquimatoso, cápsula y cristales de triosina. El neurofibroma también es descartado porque él presenta sintomatología si comprime estructuras vecinas. También histopatológicamente va a tener un acúmulo de células de Schwann que van a estar predispuestas en empalizada o con pérdida arquitectónica. El mucocele clínicamente se va a ver más traslúcido y tiene como antecedentes por traumas. Y histopatológicamente es una cavidad circunscrita en el tejido conectivo y en la submucosa que va a tener una elevación perceptible de la mucosa y va a haber un adelgazamiento del epitelio, lo que nos da como diagnóstico definitivo el fibrolipoma, siendo esto una variación histológica del lipoma. El plan de tratamiento para esta patología es la remoción quirúrgica. El postoperatorio se le indicó un analgésico como el paracetamol, en este caso de 500 miligramos cada 6 horas por 3 días. Aquí podemos ver la evolución de un antes y un después, siendo favorable con un buen pronóstico. La etiopatogenia del fibrolipoma me dice que suele observarse en el área retromolar. Ellos son menos frecuentes que el lipoma simple y tienen abundante tejido conectivo entre los lóbulos adiposos. Son de mayor consistencia y de acuerdo con el tamaño ellos pueden interferir en lo que es la masticación y la fonación. La epidemiología del fibrolipoma representa lo que es la más prevalente de las 13 variaciones histológicas que tiene el lipoma. No tiene predilección por sexo, pero se dice que es más común en mujeres de 40 años o más. Aparece un 20% en cabeza y cuello y de un 1 a un 5% en la cavidad bucal. Las características clínicas de esta lesión tenemos que son nódulos submucosos, circulares u ovales, con un crecimiento lento e indoloro de color rosa, con implantación sésil o pediculada, que aparece en la mucosa yugal, lengua y piso de boca. En las características microscópicas tenemos que es un tejido adiposo con fascículos de tejido conectivo fibroso, va a tener áreas de hiperkeratosis superficial, que va a estar cubierto por tejido adiposo maduro intercalado por anchas bandas y fascículos de conectivo denso. En, la, en el extremo va a tener presencia de una cápsula fibrosa en los límites extremos. Las semejanzas y diferencias del caso con lo reportado por otros autores, en este caso se presentó una lesión de evolución lenta y constante, otros autores también lo refieren así, dificultad para masticar, puede intervenir en la masticación y en la fonación. La biopsia en ambos casos presenta tejido adiposo con fascículos de tejido conectivo fibroso. Y la diferencia está que en este caso la implantación era sésil y otros autores dicen que también puede ser pediculada. En cuanto a los métodos diagnósticos recomendados, tenemos la biopsia, los tratamientos recomendados, la remoción quirúrgica y el láser de diodo. Los lipomas se pueden dividir histológicamente en lipomas simples, fibrolipomas, angiolipomas, mixolipomas, lipomas pleomorfo, lipomas fusocelular, miolipoma, mielolipoma, lipoma condroide, lipoblastomatosis, lipomatosis, hibernoma o tumor de grasa parda.
Entonces, como sabemos que el diagnóstico definitivo es el fibrolipoma, tenemos que saber diferenciarlo de los lipomas, clínica y histopatológicamente. Los lipomas clínicamente van a presentar un color amarillento, los fibrolipomas tienen un color más rosa, similar a la mucosa. Los lipomas son voluminosos, pero ellos no van a modificar la función del lenguaje ni de la masticación. Los fibrolipomas, ellos son de mayor consistencia, pero ellos sí pueden interferir en lo que es la masticación y la fonación. Histopatológicamente, el lipoma va a tener un delgado tabique de tejido conectivo, en cambio los fibrolipomas van a tener anchas bandas de tejido conectivo denso. Es muy importante para diferenciarlos. En conclusión, los fibrolipomas son neoplasias poco frecuentes que se dan en la cavidad oral, con una etiología todavía desconocida, pero se dice que puede estar asociada a los traumatismos, sin predilección por sexo, pero ya vimos que puede ser más prominente en mujeres y con dimensiones variables. Las variaciones histológicas es una variación histológica del lipoma, tiene un pronóstico favorable y un mínimo porcentaje de recidiva. Se necesita la realización de un estudio histopatológico para poder llegar a un diagnóstico definitivo adecuado y es importante intervenir en una fase precoz de la lesión. Se le recomienda al odontólogo que debe optar por la realización de biopsia para llegar a un diagnóstico adecuado y definitivo, conocer si el paciente padece de alguna patología sistémica, pedir hemograma completo, tipo de sangrado, tipo de protrombina, tiempo de tromboplastina antes de la remoción quirúrgica. El paciente se le recomienda que no debe esperar a que la lesión alcance grandes dimensiones para poder buscar un tratamiento, tener controladas las enfermedades sistémicas en caso de padecerla y colaborar con el tratamiento que se le indique. En cuanto a los artículos científicos, el lipoma de la cavidad oral, estudio de 23 casos nuevos, fue el artículo más relevante para mi caso porque me ayudó a conocer y a comparar esas variaciones histológicas que tiene el lipoma, tanto clínica como histopatológicamente. El fibrolipoma en cavidad oral y el fibrolipoma gigante en mejilla, a propósito de un caso, también fueron importantes artículos que me ayudaron a comparar el motivo de consulta, que era muy parecido al motivo de consulta de mi caso, para poder llegar de igual manera al diagnóstico definitivo y a comparar la histopatología de los fibrolipomas. Muchísimas gracias por su atención.